buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un verdadero placer una vez más encontrarnos en este espacio virtual como cada noche y poder compartir una expresión de la palabra de Dios para su provecho y para mi beneficio personal. Toda vez que abrimos la Escritura, la palabra de nuestro Dios, porque siempre habrá algo que aprender, algo que recordar y algo que asimilar en nuestras vidas para poder seguir adelante en nuestra relación con el Señor y poder avanzar en el bien hacer y en practicar principios escriturarios que debemos de tener en consideración todos los días de nuestra vida. Bienvenido a este espacio, en esta ocasión, meditación de la noche. Nuevamente, bienvenidos sean a este segmento en esta oportunidad. Les voy a pedir de favor que si tiene su Biblia a la mano, me acompañe a buscar para leer juntos en el Salmo número 15. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 15 y vamos a irnos al último versículo de este Salmo para poderlo leer, poder orar al Señor posterior a la lectura de este versículo y poder meditar en esta ocasión que Dios nos concede en su gracia y en su misericordia y en su providencia un día más y prácticamente algunas horas de poder culminar este día. Salmos número 15, versículo 5. Lea junto conmigo, usted en su casa, naturalmente, y yo estaré leyéndolo desde aquí y una vez leído vamos a orar. Dice la Biblia así, Salmos 15, 5, perdón. Dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y luego termina su pensamiento, su oración, su expresión de sus emociones, David, quien fue el escritor sagrado, y culmina el versículo con esta frase, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre Santo, gracias por darnos este tiempo y la libertad, el deseo y tener la Biblia también, porque pudiésemos tener el buen anhelo, el buen deseo y estar en condiciones, me refiero a libertad y de poder reunir y abrir tu palabra, pero si no tuviésemos la Biblia, no sería lo mismo. Te ruego, Señor amado, que con nuestras Biblias en mano, con nuestro corazón dispuesto y con una mente, Señor, en disposición, te ruego que nos enseñes y nos hables en esta ocasión. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente, hermanos, nos encontramos con un escrito sagrado de este hombre, David, quien fue una persona que Dios utilizó en su momento, en la antigüedad, en su tiempo de vida, en su línea del tiempo, de su desarrollo, de su vida en aquel entonces, pero Dios lo continúa utilizando en nuestro tiempo. Dice la Escritura misma que las cosas que antes se escribieron se han escrito para nuestro bien, para nuestro provecho. En la actualidad encontramos entonces, hermanos, que la Biblia es un libro antiquísimo, muy, muy antiguo, pero que es un libro tan actual como lo fue cuando se escribieron los libros, las cartas que en ella encontramos en nuestro tiempo. El canon bíblico se cerró tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento hace muchos años atrás, muchos siglos, de manera que las enseñanzas, los principios, la revelación que Dios ha hecho al ser humano a través de la escritura, de la palabra escrita, no ha pasado de moda porque es el reflejo de la voluntad de Dios, la revelación de Dios para nosotros, y Dios no cambia. La Biblia dice que Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no ha cambiado, los que cambiamos somos nosotros. Los que no somos los mismos, somos los seres humanos, vamos evolucionando, vamos transformándonos, vamos detrás de principios, de mensajes, de situaciones, de filosofías humanistas, pero Dios no cambia, Dios es el mismo, así que su palabra refleja el carácter santo de Dios y no cambia, es actual. Y hay
ya habíamos mencionado en alguna ocasión atrás que David, al estar escribiendo y describiendo algunos pensamientos que él tenía dentro de sí, los plasmó, los registró con tinta. Vemos que siguen siendo tan actuales. En situaciones, claro, no eran las mismas situaciones las cuales David estuvo viviendo en su momento, pero la reacción, el sentir, la emoción, su mentalidad que él tuvo al ver ciertas experiencias, ciertas vivencias, pues son las mismas reacciones que el ser humano tenemos hoy en día. Sin embargo, nos encontramos, hermanos, en un salmo y quiero que meditemos en el versículo último, porque David está expresando en el versículo primero y él hace una pregunta y esta pregunta va directamente a Dios. Hemos de recordar que es una oración y obviamente pues David le estaba expresando su sentir, sus emociones, su haber interno, se lo estaba exponiendo hasta la misma presencia de Dios. Y él expresa en el versículo 1 diciendo Jehová, lo dice llanamente, sencillamente y muy claramente. Y se refiere a Dios y le dice Jehová, ¿quién podrá habitar en tu tabernáculo? ¿Y quién podrá morar en tu monte santo? Para poder llegar al versículo 5 tengo que comenzar desde el primero, desde el comienzo. Ahora, David en todo el Salmo, en los versículos 3 y 4, 2, 3 y 4, está describiendo vívidamente ciertas cualidades, ciertas virtudes de aquellos residentes de Sión que debían, claro, no está agotando todas las virtudes que estas personas, estos residentes de Sión deberían tener para poder entrar al tabernáculo, para poder tener adoración y más que adoración, más que ofrecerle la adoración a Dios, para poder tener comunión con Dios y cercanía con Dios. David dice, Jehová, ¿quién entrará en tu tabernáculo? Hay que recordar, hermanos, que para el tiempo de David aún no se había construido el templo, obviamente el templo de Salomón. Salomón fue aquel hijo de David al cual David, antes de fallecer, le comisionó y le transfirió esa consigna y ese deseo también del corazón de David, de levantar un templo grande, hermoso y maravilloso, porque así era su Dios y así es el Dios de nosotros también. Así que fue Salomón quien construyó aquel templo, el primer templo de los judíos que se le conoce, pero David había mandado hacer, fabricar un tabernáculo, es decir, una pequeña tienda de campaña donde estuviera el arca del pacto. Así que teniendo eso en consideración y David seguramente teniendo en su mente esa situación y teniendo en consideración también el tabernáculo de reunión que mandó construir Moisés durante su estancia y peregrinación en el desierto, entonces David dice, Señor, ¿quién podrá entrar a ese lugar, al tabernáculo, donde tú te manifiestas y donde tú te revelas, donde tú tienes un encuentro personal con el pueblo, con los tuyos? ¿Quién podrá entrar y morar en ese monte, donde obviamente, verdad, estaba planeado construir el templo, donde fue el lugar donde se construyó el monte Moria? ¿Quién podrá morar en tu monte? ¿Quién podrá llegar hasta tu presencia con toda la libertad y con ese fervor y ese entusiasmo para poder disfrutar de tu compañía, de tu presencia, de tu revelación, de tu enseñanza, de tu favor? Claro, la Biblia nos dice, hermanos, en el libro de Hebreos, en la epístola a los Hebreos, que podemos llegar confiadamente al trono de la gracia. Ya no necesitamos mediadores humanos para que intercedan por el hombre, hacia Dios por el hombre. Nosotros como sacerdotes, dice la Biblia, como nación santa,
pueblo adquirido por Dios y sacerdotes de Dios. Podemos llegar hasta el trono de su gracia. Ahora, pero ¿cómo llegar? El Salmo número 15, David presenta esas cualidades y virtudes de aquel que puede llegar de una manera llana, sencilla y libre hacia la presencia del Señor. Y comienza a hacer una serie describir una serie de virtudes muy interesantes y muy importantes que no las vamos a meditar en esta tarde. Al punto que quiero llegar, hermanos, y terminar la meditación para que meditemos eso, es el versículo 5. Todavía en la primera parte expresa alguna virtud, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y termina, hay un punto y aparte. Y concluye, el que hace estas cosas, dijo David, no resbalará jamás. No solamente será aquel residente de Sión, interpretándolo al tiempo de David, que puede morar en tu monte santo y aquel que puede habitar en tu tabernáculo, sino que hay una añadidura más. Quien viva de esta manera, no solamente tendrá el acceso libre para poder llegar al santo monte de Dios, al tabernáculo de reunión y habitar con Dios y tener compañerismo, comunión, ambas partes, sino que quien practica y hace estas cosas, dice, jamás va a resbalar. Y quiero que notemos, hermanos, en esta premisa importante, hay dos aspectos trascendentes para la vida de un creyente, de un hijo de Dios. Para que una persona pueda tener el acceso libre al Señor, ya lo tenemos, pero para poder llegar con la actitud correcta, es decir, con la vestimenta espiritual correcta, hay que considerar lo que dice la palabra de Dios. Uno, el que hace estas cosas. Quiero recordarles, mis hermanos, que la vida cristiana no es sencillamente el hecho de ser espectadores pasivos, sino debemos de ser siervos o sirvientes activos de Dios. La vida cristiana es una vida de hacer, no solamente de oír. El hermano Santiago nos recuerda y nos dice que debemos de ser prontos para oír, para entonces, dice Santiago 1:22, hay que ser prontos para oír, para entonces y solo entonces ser hacedores de la palabra y no solamente prontos para oír. De manera que la vida cristiana, insisto, hermanos, es una vida de hacer, el que hace estas cosas. Un creyente no puede estar estático en su vida cristiana, tiene que estar en movimiento. Hay otro pasaje del apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, si mal no recuerdo, donde dice fervientes, en lo que requiere diligencia, no tenemos que ser perezosos. Y la segunda parte dice fervientes en espíritu. La palabra ferviente allí tiene una connotación de efervescencia, como esas pequeñas pastillitas como Alka-Seltzer, ¿no? Que se ponen en un vasito con agua y entonces comienza a efervecer, a salir las burbujitas y a estar en movimiento. Esa es la idea de estar efervescentes, movidos en actividad, haciendo. El que hace estas cosas. Ciertamente, hermanos, la salvación no es por obras, no es por hacer, pero aquí el salmista no está hablando de la salvación. Está hablando de la manera en que un creyente ya es parte, ya es un residente del reino de Dios y ahora se requiere de hacer, de practicar, de vivir de acuerdo a los preceptos, principios que la palabra de Dios nos enseña como nuestra constitución del reino de Cristo, el que hace estas cosas. Y el segundo elemento importante, hermanos, y aspecto del versículo final, David dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Esto es importante porque no solamente aparece aquí esta frase, no resbalará jamás, sino que el apóstol Pedro también menciona en su segunda epístola, en el capítulo 1, donde comienza a hablar, yo le llamo de esa
pirámide del crecimiento espiritual, donde dice, ya que estás en la fe de Cristo, a la fe añádele virtud, y luego la virtud añádele conocimiento, y al conocimiento hay que añadirle dominio propio, y al dominio propio, y comienza a crear esa pirámide. Y al final dice, el que practica y el que hace estas cosas, no resbalará jamás, dijo Pedro. Así que por lo menos encontramos la misma premisa, por lo menos en dos ocasiones, una en el Antiguo y otra en el Nuevo Testamento. Por eso es importante, porque hay una repetición que nos debe de hacer entender que hay algo que Dios quiere enfatizar en su vida y en mi vida. No solamente que la vida cristiana se requiere de un bien hacer, de estar obrando constantemente, no haciendo obras continuamente. La salvación no es por obras, eso lo sabemos, no es por hacer, no es por llevar a cabo, no es por el esfuerzo que yo pueda lograr y obtener la salvación. Esa es la obra de Dios. Pero una vez siendo salvos, la Escritura nos recuerda de que Dios nos ha creado y nos ha salvado para hacer buenas obras, para mantenernos en el trabajo de Dios. ¿Se acuerda? Recuerda el pasaje donde el niño Jesús, el adolescente, le dijo cuando habían ido a Jerusalén y ya estaban por irse y regresaron José y María, sus padres adoptivos, José el padre adoptivo, y entonces, ¿dónde estabas, Jesús?, le dijeron. Y el jovencito Jesús, el adolescente, le dijo que no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Tengo que estar ocupado, tengo que hacer algo. Dice David, el que hace estas cosas no resbalará jamás. La palabra resbalar o esta acción de resbalar o resbalarse, no resbalará jamás, eh, es una palabra que significa deslizarse u oscilar, es decir, moverse o sacudirse. También significa caer. De manera que para que un cristiano no resbale en la vida cristiana y caiga en la tentación, no resbale y caiga en la desesperación, no resbale y su fe, cuando su fe sea tambaleada y removida por las crisis y las situaciones y los ataques y las vicisitudes de esta vida, nuestra fe puede moverse, puede tambalearse, pero dice la Biblia, eso es natural, pues somos humanos. Pero el que hace estas cosas no resbalará. Tu fe puede ser movida, pero tú vas a mantener. Te vas a mantener de pie, te vas a mantener estable. Esto es importante, hermanos, que meditemos, y esto es lo que quiero que nos vayamos a nuestro reposo en esta noche. Que pensemos, necesitamos hacer, practicar, obrar, trabajar, mantenernos ocupados en los negocios de nuestro Padre, el que hace estas cosas. Aún en los tiempos, hermanos, de aislamiento social que estamos viviendo, aún así podemos estar ocupados en algo, en vez de estar buscando memes para subirlos en esta cuenta y en aquella, o en vez de estar mirando los muros de otras personas, a ver qué está sucediendo, ocuparnos. Tome un versículo de la Biblia, súbanlo, toma un pensamiento bíblico, póngalo por ahí, mientras Dios nos da la oportunidad de salir de nuestros aposentos y entonces reanudar nuestra vida de un bien hacer, de salir a testificar, de ir con el vecino, de ir con la vecina, de ir con el pariente y compartirle palabra del Señor y compartir con otros y servir al Señor, hacer lo que no hemos podido hacer en este confinamiento. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vamos a tener deslices. Vamos a vamos a ir caminando y de repente un resbalón por un lado y vamos a tambalearnos y quizás nos vamos a caer. Pero la Escritura dice, 7 veces cae el justo, pero de las mismas 7 ocasiones Dios le vuelve a levantar una y otra vez. Meditemos en esto, hermano, para no caer, para no deslizarnos en nuestra vida y no salir reprobados en el momento de la lucha o de la prueba. Confiemos en Dios, tomemos fuerza en Dios para no resbalar jamás. Y si resbalamos y caemos, hermano, Dios es fiel y justo para levantarnos y sostenernos y darnos una nueva oportunidad. Oremos, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que nos ayudes a tomarla para poderla hacer, poderla practicar. Concédenos pasar una bonita noche y descansar
en tu seguridad y en tu protección. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que pasen una agradable noche, que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana viernes con el favor del Señor.